Bienvenidos todos a esta cuarta sesión del curso acerca del mal. Y como les prometí, emplearé los próximos 10 minutos en tratar de responder brevemente a las 9 preguntas que me han hecho llegar. La primera pregunta dice: cuando Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, significa justamente que para Dios no hay tiempo ni espacio, pues Jesús recién resucitará entre los muertos al tercer día, ¿verdad? Mire, en tiempos antiguos, en los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento, no había idea de que en la dimensión de Dios no hay tiempo ni espacio. Ellos creían que sí había tiempo y espacio. Por ejemplo, hasta fines de la Edad Media, la humanidad creyó que la Tierra era plana. Y esto no se cuestionó hasta Magallanes en el siglo XVI. Y en cuanto a tiempo y al espacio, recién Einstein, en el siglo pasado, ha hablado de la relatividad del tiempo y de la curvatura del espacio. Bueno, pues Jesús, como hombre verdadero que fue, no tenía idea de que en Dios no hay tiempo ni espacio, porque fue un hombre verdadero y además un hombre de su tiempo. Y en ese tiempo esto no se cuestionaba simplemente. La teología actual, con el avance de las ciencias y el conocimiento, puede reformular sus enseñanzas de manera renovada. Además, debemos recordar que los evangelios no son relatos biográficos, ni nos enseñan ciencia, sino nos enseñan acerca de Dios y de su reinado. Segunda pregunta. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no fue la misma resurrección que tuvo Jesús. Entonces, hay varios tipos de resurrecciones. Bueno, hay dos tipos: resucitar a esta vida y resucitar a la vida eterna. Jesús resucitó a Lázaro a esta vida. De hecho, Lázaro tuvo que volver a morir. En cambio, Jesús resucitó para la vida eterna, para no morir más. Y esta es la resurrección que vale, esta es la que nos interesa. Tercera pregunta. Si para Dios no hay tiempo ni espacio, y luego de la muerte será como un despertar en la presencia del Señor ya resucitados, ¿qué sentido tiene el orar por los difuntos si ya están vivos y han sido juzgados? Bueno, los que ya han fallecido se encuentran en la dimensión de Dios, y efectivamente en ella, como dije, no hay tiempo ni espacio. Pero nosotros no. Nosotros seguimos viviendo en este universo espacio-temporal. Y para nosotros sí tiene sentido orar por los difuntos. Más aún pienso, sinceramente, que debemos hacerlo. Cuarta pregunta. Basados en la libertad, ¿qué pasa cuando un miembro de una familia toma malas decisiones y estas impactan sobre su descendencia? Es decir, estas decisiones tomadas forman pactos con el mal espíritu, de modo que hay ataduras en la familia. Desde el punto de vista cristiano, si el futuro no está determinado, ¿por qué hay impactos en la descendencia? Aunque entiendo que el descendiente tiene la libertad de no seguir ese camino de la atadura pactada. Bueno, en esta pregunta hay confusión y problema de conceptos. No entiendo por qué se afirma que nosotros, en nuestras malas decisiones, hacemos pactos con el mal espíritu. Esto no es así. Ni tampoco entiendo por qué esos teóricos pactos son una atadura para la familia. Nuestras malas decisiones no atan a la familia. La afectan, sí, pero no la atan. Creer que los hijos heredaban los pecados de los padres era una creencia judía que Jesús se encargó de aclarar. Dice Juan 9, 2 al 3. Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. No hay pues tales cosas como ataduras pactadas que pasan en la familia. Lo que sí es cierto es que cuando un miembro de la familia decide hacer lo que Dios no quiere, por ejemplo, engañar a su pareja, los hijos van a sufrir. Pero no van a sufrir por ningún pacto, sino por las propias consecuencias de las malas decisiones de los padres. Quinta pregunta. Perecerán sin remedio, dice Deuteronomio. Entonces, volviendo al ejemplo de la familia y su sanación, ¿solo prevalece ese perecer sin remedio? Solo hasta que alguien o varios de esa familia deciden volver a la vida, renunciando a los pecados y ataduras antes pactadas. Bueno, en realidad esta pregunta sigue confundida.
Perecer sin remedio es lo mismo que vivir para siempre sin Dios, es decir, en infierno. Y esto, como ya dijimos, es una decisión nuestra. Pero esa afirmación de que si alguien o varios de esa familia deciden volver a la vida, renunciando a los pecados y ataduras antes pactadas, bueno, yo no entiendo eso de decidir volver a la vida, pues está suponiendo una reencarnación. Aquí hay una mezcla de conceptos, pues como ya dijimos, la reencarnación no es una enseñanza cristiana. Los cristianos no creen en ella. Sexta pregunta. Trato de evangelizar dentro de mis grupos, pero no he podido responder esta pregunta. Dios nos ha dado libertad para todo, pero si no hago su voluntad y si no sigo su camino, entonces merezco el infierno. Entonces no estoy ejerciendo mi libertad, sino que estoy que soy extorsionado para hacer lo que Dios me exige. ¿Cómo refutar esto? Bueno, si no haces su voluntad, no es que merezcas el infierno. Al no hacer su voluntad, tú ya estás eligiendo vivir en infierno. Estás eligiendo una existencia de infierno, que no es un castigo, es el resultado natural de la libre decisión en contra de Dios. Tú estás ejerciendo tu libertad al elegir hacer lo que Dios no quiere. Por eso, yo no entiendo eso de que eres extorsionado para hacer lo que Dios te exige. Dios nunca nos extorsiona, nos da elegir por Él o contra Él. Es como meter el dedo en el tomacorriente. La mamá le dice a sus hijitos que no lo hagan porque les pasará electricidad. Pero esto que dice la mamá no es una amenaza, es una advertencia. Y si el niño mete el dedo en el tomacorriente y le pasa corriente, la mamá no lo ha castigado. La descarga eléctrica no es un castigo, es la consecuencia natural de hacer lo que a uno le hace mal. Bueno, pues esto lo vamos a aclarar en las 2 sesiones que siguen. Séptima pregunta. Menciona que el mal existe y lo personificamos para entenderlo mejor. ¿Es el mal algo abstracto o existe como un ser real, el maligno, que nos tienta sin darnos cuenta para ir contra la voluntad de Dios? Mira, el mal y el enemigo existen y son reales, así como existe el frío y así como existe la oscuridad. El mal y el enemigo no son algo abstracto, son tan reales que de hecho lo podemos sentir, padecer o sufrir. Octava pregunta. Pareciera haber una contradicción entre la gratuidad de Dios y la parábola de los talentos, según la cual a todos se le pedirá de acuerdo a lo que han recibido. Gratuidad versus proporcionalidad. Bueno, yo la verdad es que no veo contradicción alguna. Si Dios te da un talento, Él espera que hagas algo bueno con él, que ayudes, que sirvas, que perdones, que des una mano. Lo que a Él no le gusta es que lo entierres. En realidad le hubiese bastado que pongas el talento en el banco para cobrar los intereses, dice la parábola. Y si te regala más talentos en buena familia, en buena educación, en oportunidades, en habilidades, etc., Él espera que los aproveches más. La gratuidad es un plus, es un añadido, es un regalo. Por ejemplo, Él puede decirte, te di un talento y como he visto que te has esforzado, ahora te regalo 10 veces más. Bueno, ese regalo es gratuidad. Y la gratuidad de Dios no elimina nuestra responsabilidad. Y la última pregunta dice, si bien el catecismo de la Iglesia Católica no es muy claro en cuanto a su opinión sobre la existencia del infierno, sí lo es en cuanto a la existencia del demonio. ¿Cómo es posible que exista un demonio sin infierno? El catecismo afirma que el peor castigo del hombre es la ausencia de Dios. Pero debemos entender que hay otros castigos menores que afectan el cuerpo del hombre resucitado. ¿Qué podemos decir de aquellos santos que hacen descripciones más o menos detalladas del infierno? Bueno, mira, la enseñanza cristiana es muy clara y afirma que sí existe el infierno, en eso no hay la menor duda. Existe el cielo, existe el infierno. Y el infierno tiene que existir si es que en realidad somos libres, porque yo tengo que tener la libertad de elegir lo que Dios no quiere. Ahora bien, yo no he dicho que el infierno no existe, ni he dicho que el demonio no existe. Claro que existen y son reales, así como es la oscuridad y el frío.
Lo que he cuestionado es la manera como lo entendemos. Infierno es un existir para siempre sin Dios, lo que debe ser un enorme sufrimiento. Y la fuerza de gravedad que nos atrae hacia ese existir sin Dios es el demonio. Lo que he dicho es que en lugar de fuego, llamas y sufrimientos, un lugar de llamas, fuego y sufrimientos es una imagen, una metáfora de una existencia sin Dios. Pero no es que así sea, es una metáfora. Lo que dicen algunos santos acerca del infierno es su manera de describir la dolorosísima experiencia de vivir para siempre sin Dios. Así lo perciben ellos. Pero no es que así sea. Lo que sí es que debe ser terrible vivir sin Dios. Eso debe ser terrible. Entonces algunos se lo imaginan como fuego que quema, pues, ¿no? La manera de entender el infierno y al enemigo va de la mano con un mayor conocimiento de la realidad. Por ejemplo, cuando Copérnico dijo que el centro de nuestro sistema no es la Tierra, sino el Sol, todo cambió. Pero en ese tiempo eso supuso el rechazo de muchos que no querían que le cambien las cosas. Bueno, aquí mi único deseo es invitarlos a ver lo mismo, pero de otra manera. En otras palabras, yo creo en todo lo que cree la Iglesia. Solo los invito a reflexionar en las formas, en la manera de entender lo que cree la Iglesia. Bueno, pues ahora permítanme unos segundos para ponerles la presentación del día de hoy y les recuerdo que si surgen preguntas a lo largo de mi exposición, les agradeceré que me las hagan a través del chat de Teams y las responderé el próximo lunes. Bueno, la sesión cuarta que nos toca es acerca del Génesis, porque en el Génesis se encuentra la explicación acerca de la existencia del mal, acerca del Dios bueno que me regala una libertad para que yo elija lo que Él quiere, pero desgraciadamente si yo uso mal mi libertad, creo el mal. Entonces, antes de entrar en este tema, que es finalmente el resultado de este curso, que los veremos en las siguientes 3 sesiones, que son las más importantes ciertamente, el día de hoy les voy a explicar algo del Génesis para que ustedes entiendan cómo hay que leerlo, porque el Génesis no es un libro que tú agarras con una novela que te sientas a leer. Es bastante más complicado. Entonces, luego de ver la respuesta cristiana al problema del mal y la muerte, vamos ahora a profundizar en esta respuesta, reflexionando en torno a los 3 primeros capítulos del Génesis, según los entiende la teología católica. Nos vamos a limitar solamente a los 3 primeros capítulos, pero esta será una visión más bien general del Génesis para que se pueda entender mejor los 3 primeros capítulos que vamos a comentar a partir de la próxima sesión. Se trata de 3 capítulos muy importantes, porque sobre estos capítulos se funda la teología judía y la teología cristiana. Pues no solamente dan razón del problema del mal y de la muerte, sino también explican por qué los judíos esperan al Mesías, que los cristianos afirmamos que es Jesús. Bueno, pues antes de hablarles del Génesis, es importante aclarar el tema de su historicidad y algunas otras dificultades anexas al el primer libro. Y nos guiarán en esta breve exposición las siguientes preguntas. ¿Qué nos relatan los primeros capítulos del Génesis? ¿Y en qué sentido debemos entender el Génesis? Y por último, ¿en qué nos apoyamos para sostener que el Génesis nos puede dar una respuesta razonable a las preguntas acerca del mal? Veamos entonces el tema. Las primeras preguntas. Desde que el hombre es hombre, siempre se ha preguntado por todo. Por la existencia de Dios, por la existencia, por Dios, por el origen del universo y sus relaciones, por el hombre mismo, por su manera de vivir, por el sentido de la vida, por el mal, por las lenguas, por la muerte, etc. La diversidad de preguntas que nos hacemos es enorme. Lo ha hecho, pues, lo ha hecho porque es inherente en nosotros el deseo de buscar la verdad, de saber, de conocer. Necesitamos conocer. Aristóteles, en su Metafísica, afirma: todos los hombres, por naturaleza, desean saber.
Entonces siempre estamos haciéndonos preguntas, especialmente si lo han notado en los niños pequeños, siempre están preguntando, ¿no? Desde los orígenes de la historia, el hombre siempre necesitó responder a las preguntas que lo inquietaban. Bueno, pues, sus primeras respuestas la humanidad las va a dar a través de los mitos. Los mitos serán el medio que usará la humanidad para responder a todas las preguntas que se hacían. ¿Qué hacemos acá? ¿De dónde venimos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué tal cosa? Etcétera. En la antigüedad, antes del siglo V, antes de Cristo, no existía la filosofía. Recién en el siglo V empiezan los presocráticos. Tampoco existía la ciencia como tal, pero en su lugar estaban los mitos. Los mitos eran los encargados de responder a las preguntas que nos hacíamos. Y son una visión prefilosófica, o sea, antes de la filosofía, del universo. En tiempos antiguos, antes del siglo V, los mitos fueron la única fuente de verdad de la humanidad. Y todas las preguntas serán respondidas a través de mitos. ¿Qué son los mitos? Son relatos sobre dioses, en forma de historia, que pretende explicar los orígenes y sentido de las cosas, tanto celestiales como terrenas. Buscan responder de manera sencilla a las grandes cuestiones que afectan al hombre, proyectando sus grandes preguntas bajo la forma de historias a un mundo fantástico e irreal. El mundo de los dioses. Basta a los griegos ver que todo se resolvía en el Olimpo, en donde vivían los dioses. Al mundo y al tiempo de los dioses, los mitos nos remiten al mundo y al tiempo de los dioses cuando los hombres aún no existían. Entonces son una forma o manera práctica de transmitir verdades o enseñanzas profundas, al igual que lo hacen las fábulas, aunque su ropaje y su forma de presentarlo no sea verdad. Y de hecho en los mitos pues hay demasiada imaginación y responden, digamos, de forma más bien imaginativa, ¿no? Pero no obstante su forma irreal, se trata de historias sumamente serias, porque era la manera como los antiguos respondían a lo que lo inquietaba. Y se consideran la primera reflexión de la humanidad. Bueno, pues se trata de nuestras historias, pero traspuestas a una época y a un mundo imaginario a fin de que nos sirvan de modelo. Entonces, mirando estas historias míticas, nosotros podemos saber cómo tenemos que actuar. Las figuras e imágenes que usaron quienes compusieron los mitos reflejan las concepciones del mundo sensible que tuvieron en su tiempo. Esas figuras e imágenes están sujetas a las coordenadas espaciotemporales de sus creadores. O sea, los que crearon los mitos vivieron en ese tiempo, en esa época, con ese conocimiento y no podían saber más que lo que su época les ofrecía. Y entonces, con lo que ellos sabían de su época, componen esos mitos que son fantásticos en realidad. ¿Cuál es su dificultad? A veces confundimos el ropaje mítico, el vehículo, la historia en realidad con la que se transmite la reflexión, con la verdad que nos pretende transmitir, pensando a menudo que el ropaje es la realidad. Y entonces confundimos, y entonces decimos que es así como las historias míticas nos cuentan. Sin embargo, lo que hay que ver es la enseñanza que está detrás. Todas las culturas antiguas, también en el Perú, están llenas de mitos, que usan para responder a las preguntas por el origen de todo lo que existe. Había explicaciones míticas para explicar el universo, para explicar los diluvios, para explicar la muerte, el mal, etc. Por ejemplo, los griegos, al describir el universo, sostenían que la Tierra era plana. Por encima de esa Tierra plana estaba el cielo de bronce, y por debajo de la Tierra plana estaba el Tártaro nebuloso. Para los griegos, lo que existe se debe a la actividad de los dioses.
sea, los dioses son los que generan todo lo que existe. Por ejemplo, poetas como Homero en el siglo VIII a.C. o Hesíodo en el siglo VII a.C. hablan de estos mitos. Según Hesíodo, antes que nada nació Caos. Y para Homero, Océano y Tetis, hija de Urano y Gea, engendraron a los dioses y a todas las cosas. Bueno, acá les pongo un ejemplo. En el Perú, nosotros tenemos, los jesuitas tenemos una misión en la zona del Amazonas, del Marañón, entre los aguarunas. Y un compañero mío, Manuel García Rendueles, vivió ahí metido como ellos, vistiendo como ellos, o más bien casi sin vestir como ellos, pero por muchos años. Y se preocupó de recolectar todos los mitos que contaban los aguarunas. Y se publicó una colección de mitos muy, muy interesante. Y me acuerdo de alguno, por ejemplo, les cuento, ¿por qué? Porque todos los mitos quieren responder una pregunta, ¿no? ¿Por qué la luna tiene manchas? Entonces hay un mito que explica por qué la luna tiene manchas en el mundo aguaruna. Entonces dice que una pareja de enamorados estaban viendo la luna y ella le dijo a él, tráeme la luna. Entonces él se subió por una cuerda larguísima hasta la luna, la agarró y estaba caliente y se quedaron sus manos impregnadas en la luna, y eso explica por qué hay huellas en la luna. Bueno, estos son los mitos, ¿no? Quieren explicar los porqués. En otras culturas, lo que existe se explica por una separación primitiva de los elementos. Por ejemplo, entre egipcios y babilónicos, se encuentra la idea de que el primer paso fue la separación entre el cielo y la tierra. Esta misma idea de separación se encuentra también en el primer capítulo del Génesis, al narrar los 3 primeros días de la creación. Por ejemplo, dice Génesis 1, 3 al 8, yo les cito al inicio nomás. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios la luz que estaba bien, y apartó, separó la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y separó, apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas por encima del firmamento. O sea, la concepción antiquísima es que estamos rodeados de agua por todas partes y que nosotros vivimos en una tierra plana con una especie de cúpula de cristal rodeado de agua por todas partes, y la cúpula de cristal tiene pequeños huequitos por donde cae la lluvia. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces había que separar las aguas de arriba de la cúpula de las aguas de abajo. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció el día segundo. Y bueno, sigue, ¿no? Y separó entonces la tierra de los mares. Entonces, lo primero que va a hacer Dios los primeros 3 días, según este relato del Génesis, es separar. Los egipcios decían que la tierra estaba rodeada por un río de agua dulce y que un río subterráneo unía Oriente y Occidente. De hecho, según ellos, el sol abandonaba todos los días el océano y recorría el cielo de oriente a poniente en un carro jalado por caballos, y por la noche volvía a oriente por un río subterráneo. Fíjense, tienen que explicar. Están explicando todo. A la luz de lo dicho, es interesante observar la descripción que hace el pueblo de Israel al describir el jardín de Edén. Así describe el Génesis el jardín del Edén. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, y de Edén salió un río que regaba el jardín. Y desde ahí se repartía en 4 brazos. Uno se llama Pisón, que es el que rodea todo el país de Havilá, en donde hay oro. El oro de aquel país es fino. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris,
es el que corre de oriente al oriente de Asur, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, el Edén está pues en el oriente, en lo que hoy sería Irak. Así es la concepción de ellos. Entre los mitos de orígenes de la antigüedad hay mitos que se refieren al hombre. Por ejemplo, el mito griego de Prometeo. Prometeo era un titán era un dios grande, era un gigante, hermano de Atlas, que se enemista con Zeus por ayudar a los hombres a quienes protegía. El mito ha tenido varias versiones a lo largo de la historia y una de ellas dice lo siguiente. Los dioses inmortales decidieron crear los diversos seres para poblar la tierra, entre ellos a los hombres. Luego Zeus encargó a Prometeo y Epimeteo, hijos del titán Jápeto, que dotaran de gracia y fuerza a todas las criaturas terrenales. Epimeteo le pidió a su hermano Prometeo que le pidiese repartir los dones entre los diversos seres. Y así, Epimeteo dio a cada animal un don. A unos la belleza, a otros la potencia, a otros la felicidad, a otros la corpulencia, a otros la sagacidad, etc. Pero Epimeteo, que no tenía la sabiduría de su hermano, repartió los dones a todos los animales. Y cuando llegó al hombre, ya no le quedaron dones para darle. En consecuencia, éste quedó desnudo, indefenso y desarmado. Entonces, para corregir el error de su hermano, Prometeo robó una parte de la sabiduría de la diosa Atenea y se la dio al hombre. Y le dio también el fuego de Hefesto, para que pudiesen vivir con comodidad. Pero Zeus, el dios Zeus, al enterarse de que los dones dados a los hombres les permitían parecerse a los dioses, se llenó de ira y castigó a Prometeo encadenándolo en el monte Cáucaso, en los límites del universo. Bueno, los montes Cáucaso o Cáucaso, como les digan, esta es una colina montañosa que separa Turquía, Georgia, Azerbaiyán, de Rusia. Están en esa zona. O sea, hasta ahí llegaba el mundo conocido de ese entonces. Más allá ya no se conocía nada. En otra versión de este mito, además de explicarnos la superioridad de los hombres, da cuenta de la existencia del mal en el mundo. Es otra versión del mismo mito, que dice así. Prometeo robaba las artes de Atenea, algo de su sabiduría, pero no toda, y el fuego de Festo, para dárselos a los hombres y que estos pudiesen tener las habilidades y medios para vivir. Esto desagradó a Zeus, porque ahora los hombres se parecían a los dioses. Para corregir esto, ordenó a Hefesto que hiciese una mujer de arcilla llamada Pandora. Zeus le infundió vida y le envió por medio de Hermes a Epimeteo, en cuya casa se encontraba la casa que contenía todas las desgracias, plagas, dolor, pobreza, crímenes, etc., con las que Zeus quería castigar a la humanidad. En un primer momento, Epimeteo rechazó a Pandora, porque su hermano Prometeo le había advertido que no aceptase ningún regalo de los dioses. Pero luego se casó con ella para calmar la ira de Zeus. Pandora terminará abriendo el ánfora de los males, la caja de Pandora que se conoce, y tal como Zeus había previsto, todos los males terminaron cayendo sobre la humanidad. Tras vengarse de la humanidad, Zeus se vengó también de Prometeo, haciendo que los llevaran al Cáucaso, a donde fue encadenado por Hefesto. Bueno, pues este mito, en las dos versiones que les he presentado, tiene ciertos rasgos que nos hacen recordar lejanamente a los 3 primeros capítulos del Génesis. La creación de los seres, o sea, los dioses crean a la humanidad. La donación de la vida por los dioses. El parecernos a los dioses y tener algo de su sabiduría. De hecho, en el relato de Adán y Eva, la tentación es, si comes del fruto que no debes comer, serás como Dios. O sea, parecernos a los dioses era un anhelo profundo que tenía la humanidad. Por ejemplo, en la capacidad para conocer el bien y el mal. La creación de la mujer,
La mujer Pandora fue creada de arcilla, del barro de la tierra, como lo fue Adán y como cuenta la creación del hombre. La superioridad del hombre sobre los animales. Si bien los animales tienen una serie de dones de fuerza, de potencia, de tamaño, etc., el hombre tiene sabiduría. Los males sobre la humanidad como consecuencia de una elección equivocada de la criatura. Pandora eligió abrir la caja y nos cayeron todos los males de la humanidad. Entonces, de alguna forma, en estos mitos lejanos, en realidad, hay ciertos rasgos que nos hacen recordar a las primeras historias del Génesis. Es posible pensar que debido al comercio y a la cultura nómada de la época, porque Israel hace 4.000 años era un pueblo nómada, que recorría toda la fértil creciente que va desde Egipto hasta Irak, en realidad. En toda esa media luna, todo eso era territorio de nómadas y caminaban de un sitio para otro. Algunos de estos mitos e ideas circularon entre los diversos pueblos que poblaron la cuenca del Mediterráneo, entre ellos el pueblo de Israel. No sería pues de extrañar que algunos pueblos tomasen ciertas ideas de estos mitos y las incorporasen a su universo cultural. Entonces podemos pensar que en ese caminar de un sitio para otro, llevando sus camellos, sus bueyes, su carnero, lo que sea, buscando agua, porque lo que ellos buscaban era agua, porque donde hay agua hay posibilidad de comida. En este caminar, en las noches se sentaban en torno al fuego y contaban esas historias, que tomaban de diversos pueblos y que poco a poco fueron configurando historias propias del pueblo de Israel, aunque filtradas y acomodadas o leídas desde la cosmovisión y teología particulares de cada uno. Lo que distinguía a Israel de todos los demás pueblos es una cosa muy importante, que ellos solamente creían en un Dios, el verdadero, el creador de todo. Y esto los marcará de una manera muy particular, a diferencia de todos los demás, que creían en muchos dioses. Sin embargo, los mitos pues empezaron a ser cuestionados cuando aparece la reflexión filosófica. En torno al siglo V, en Grecia, con la aparición de la filosofía, se da el lento paso del mito a la ciencia. Ya no es posible explicar los porqués a través de historias míticas, sino que hay que hacerlo racionalmente. A partir de entonces, las preguntas dejan de ser respondidas de acuerdo a una visión mítica, más o menos mágica y de tipo infantil, y se empieza a privilegiar la razón. En el ambiente crítico de la filosofía griega, por primera vez se piensa que tal vez los mitos no fuesen más que imaginaciones humanas. Fíjense, estamos hablando del siglo V. En el siglo V ya se había escrito la mayor parte del Antiguo Testamento. De hecho, en el siglo V va a ser la última revisión que le hacen, y ese va a ser ese Antiguo Testamento, que son las escrituras judías, son los escritos que Jesús y la iglesia va a conocer en el primer siglo. Todo lo anterior, hasta antes del siglo V, era enseñanza a través de mitos. Por ejemplo, Xenófanes, en el siglo VI al V a.C., sostiene que los seres humanos se han creado dioses a su propia imagen. Y dice, creen que son mortales y que han nacido y tienen cuerpo, vestidos e idioma como nosotros. Es una crítica durísima que hace este griego a los mitos, ¿no? Sostienen que las diversas razas conciben a los dioses, cada uno con sus propios rasgos. Y dice Xenófanes, los negros piensan que los dioses son negros y bajos. Los tracios, los rubios, se los imaginan rubios y con ojos azules. Incluso, dice Xenófanes, si los bueyes, caballos y leones hubiesen sabido pintar, habrían representado a sus dioses con aspecto de bueyes, caballos y leones. Porque nosotros solamente podemos explicarnos en función de lo que conocemos, de la formación que tenemos, de lo que hemos aprendido. No podemos explicarnos con categorías de otro tiempo. Por ejemplo, les dije ahora en las preguntas
que para Jesús y la iglesia de ese tiempo, para ellos era natural que hubiese tiempo y que hubiese espacio, porque en ese tiempo nadie se cuestionaba la relatividad del tiempo y el espacio. Ahora, de 2000 años después, que sí nos estamos cuestionando esto, hay que releer. No significa negar, hay que releer lo mismo para mantener la misma fe, pero simplemente cambiando el ropaje. Uno de los argumentos usados para cuestionar a los mitos fue el siguiente. Si los dioses míticos se pareciesen a los hombres, estos deberían ser tan egoístas y tan de poco fiar como nosotros. Bueno, pues este paso, el de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y la razón, sucedió hace relativamente muy poco tiempo, hace 2500 años, que en el horizonte de la humanidad no son nada, no son nada. Casi en la misma época en que el Antiguo Testamento estaba adquiriendo su forma definitiva. Luego, los relatos más antiguos del Antiguo Testamento se compusieron en una época y en un ambiente en que el mito era la forma ordinaria de responder a las grandes inquietudes humanas. Por siglos se pensó que el Génesis era un relato histórico y que había que creerlo tal cual. Pero lo que les he dicho llevó a pensar en posibles influencias de material mítico en las primeras páginas de la Biblia. Y se empezó a considerar la hipótesis de que tal vez los primeros capítulos del Génesis sean relatos más míticos que históricos. Entonces veamos ahora brevemente el Génesis. Al igual que las demás culturas de la antigüedad, también el judaísmo se hizo preguntas existenciales. Estas preguntas y sus respuestas se fueron macerando por siglos en el transcurrir nómada del pueblo de Israel. Y se fueron reflejando en las tradiciones, historias y relatos que el pueblo compartió. Como les dije, seguramente en torno al fuego, en las noches donde no se podía hacer nada más, se sentaban a contarse estas historias. Y se fueron pues configurando las historias que ahora nosotros tenemos. Es decir, que tiene el Antiguo Testamento. En torno al siglo XI al X a.C., estas historias y relatos fueron recopilados y puestos por escrito. Y posteriormente, pues bastante posteriormente, dieron lugar al libro que hoy se conoce como el Génesis. Las historias más antiguas que tenemos remiten al año 1200 a.C. Los relatos, de hecho, que vamos a ver del Génesis segundo y tercer capítulo, son probablemente del 1200, 1100 antes de Cristo. El primer capítulo, en cambio, es del siglo VI antes de que es más reciente. Pero la escritura apareció recién en el siglo XI-X. Apareció con David, Salomón en esa época, y es en ese tiempo es que se ponen por escrito todas estas historias que se habían recibido de antes. El Génesis es el libro de los orígenes. De hecho, en griego se escribe así, Génesis, que significa nacimiento, creación, origen. Y mujer se dice guné. Génesis, guné, tiene la misma raíz, porque de la mujer se genera la vida. Y por eso se habla de genealogía, de generación, todo eso viene de Génesis. Y de guné viene ginecología, por ejemplo, ¿no? Por eso es que sin mujer no hay matrimonio, porque el matrimonio supone la generación, la mujer es la que genera la vida, ¿no? Es el primer libro de la ley que se llama también la Torá, que significa instrucción, o Pentateuco. La Torá solamente reúne los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o Pentateuco. Y esa es propiamente la ley. Entonces es la ley y los profetas que complementan a la ley. El Génesis también recoge respuestas a las preguntas por el sentido de la vida. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento, la vida, la muerte, etcétera? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es la relación del hombre con Dios, etcétera? Bueno, pues es bastante sencillo comprobar que el Génesis está dividido en 2 partes. Basta que ustedes vean su Biblia y se dan cuenta inmediatamente.
La primera parte, los 11 primeros capítulos, agrupan todas aquellas historias que remiten a los principios de la historia. Mejor dicho, a la prehistoria. Y a partir del capítulo 2 empieza la historia de Israel. Las historias que se encuentran en estos primeros 11 capítulos son relatos que quedan fuera de la historia. Incluso las edades de los personajes en estos 11 capítulos son irreales. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, Set vivió 912, Kenán vivió 910, Matusalén, que es el que más vivió 969 años, etc. Bueno, pues es imposible biológicamente que alguien pueda vivir esa cantidad de años. Si ahora con las justas hay poca gente que llega a los 100 años, imagínense vivir 900 años, no te están contando que efectivamente es así. Eso es una nota para que tú te des cuenta que no son historias, pues, de la vida corriente. Pero son capítulos fundamentales para entender la relación del hombre con Dios. En la segunda parte, a partir del capítulo 2, empieza la historia de Israel. Esta parte se inicia con la vocación de Abraham y narra los orígenes del pueblo de Israel. A partir de ese capítulo, las edades de los personajes se hacen algo más razonables. Porque Abraham murió a los 175 años, Sara a los 127 años, Jacob a los 130 años. ¿Pero por qué entonces? Bueno, primero hay una gran diferencia entre 900 años y algo más de 100. Pero ¿por qué siguen relatándonos a estos personajes con edades tan altas? No debemos tomar estas edades de forma literal. Recordemos que un signo de la bendición de Dios era una larga vida. Luego, con estas edades, los autores bíblicos nos están indicando más bien que los personajes mencionados fueron muy bendecidos por Dios. Eso es todo lo que nos quieren decir. Y además la bendición en el judaísmo era, vivirás muchos años y tendrás muchos hijos. La persona con una larga edad y con muchos hijos era muy bendecida por Dios. Ese era el problema, pues, de Abraham, que no podía tener hijos. Entonces era gran crisis para Abraham, ¿no? Y finalmente Dios le dio a Isaac. Tengamos en cuenta que el Génesis, al igual que los demás libros de la Biblia, no nació de repente, ni nació como producto caído del cielo. Nació en el pueblo. Se desarrolló como embrión en el seno del pueblo a partir de las experiencias del pueblo de Israel y de una reflexión de su historia a la luz de Dios, del Dios en quien creyeron. Entonces la presencia de este Dios único, creador del universo, fue fundamental, porque marcó entonces las historias que el pueblo transmitió. Al inicio, mucho de lo que en el Génesis se dice, se transmitió de boca en boca, en esas largas caminatas nómadas que hacía el pueblo. Sabemos que recién alrededor del siglo XI, en torno a la figura de Moisés, se inicia la tradición escrita. Y gracias a los avances de la ciencia bíblica, es posible afirmar que solo después del exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C., el Génesis y el resto del Pentateuco adquirieron su forma actual. Bueno, pues los estudios bíblicos del siglo XX al día de hoy permiten afirmar que los primeros capítulos del Génesis tienen su origen en tres principios que se entrelazan y mezclan para dar lugar a las historias que hoy conocemos. Primero, la meditación y reflexión de la historia del pueblo de Israel y de los pueblos con los que tuvo contacto. Israel constantemente va a estar reflexionando esa historia, la va a estar contando, su propia historia, la va a estar releyendo. Y en esta relectura que hace de su historia, crea el caldo de cultivo para las historias que vamos a escuchar después. La narración del diluvio, por ejemplo, puede proceder del recuerdo de grandes inundaciones habidas en la región de Mesopotamia en el tercer milenio antes de Cristo. Y Babel, la confusión de lenguas, tal vez cobró forma a la vista de restos dejados por alguna antigua civilización, impresionante por su esplendor y orgullo. Bueno, en los mitos aborunas que les conté un poco antes, hay mitos acerca del diluvio y que son muy interesantes porque coinciden en los rasgos fundamentales con mitos de otras civilizaciones que también tienen mitos de diluvios. Segundo, el segundo principio es la reflexión de sabios y de culturas vecinas que han quedado expresadas en sus propias historias, poemas y mitos.
y que parece ser que Israel conoció. De hecho, tenemos un par de poemas que hemos recuperado de otras culturas, el poema de Gilgamesh y el poema de Enuma Elish. Estos dos poemas los vamos a ver más en detalle a partir de la próxima sesión, porque van a ver la semejanza enorme que hay con los primeros capítulos del Génesis. Entonces, tal vez el contacto con otras culturas y con la reflexión de los sabios de otras culturas influyó en la manera como Israel creó, digamos, o formuló sus propias tradiciones. Y tercero, y principal principio, es la fe del escritor sagrado. Como ya les dije, fue fundamental el hecho de que Israel era el único pueblo en toda esa región que creía en un único Dios. Y que era un Dios creador de todo lo que existe. Y de hecho, el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, es el que marcaba la fe del pueblo. Entonces, en esos escritos bíblicos se deja notar la teología de los escritores sagrados, quienes ya conocían y habían experimentado al Dios liberador y amante de Israel. La fe de esos escritores sagrados les hizo darse cuenta que lo sucedido en la historia, desde la creación, son hazañas de Dios. No son acontecimientos casuales. Por ejemplo, tenemos la división de las aguas de Moisés. Bueno, pues esa es la manera, no sabemos qué habrá pasado, pero es la manera como en esa época, 1200 años antes de Cristo, se expresa la liberación del pueblo de Israel, de tal manera que los egipcios fueron incapaces de detener al pueblo. A través de ellas, Dios demuestra que quiere a la humanidad y que desea que sea feliz. Entonces, todas esas historias no es que sean históricamente ciertas, no es que realmente hayan sucedido en la historia. A mí realmente me confunde un poco, hay algunos grupos protestantes que andan buscando la sinrazón, buscando el arca de Noé en la punta de un cerro. Es imposible que la encuentren, es decir, es imposible. Pero hay algunos que se dan el trabajo y gastan mucho dinero en eso. Entonces, la pregunta es, los primeros relatos del Génesis que vamos a ver en las próximas 3 sesiones, ¿son historia o son mito? Hasta hace poco tiempo los relatos de los primeros capítulos de Génesis se consideran históricos, en el sentido estricto del término. De hecho, hasta la primera mitad del siglo XX se consideraban históricos. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX que empieza la teología y la Biblia, los estudios bíblicos, a pensar de otra manera. Pero muchos de nosotros que hemos sido formados con esas enseñanzas antiguas, pues nos seguimos convencidos de que así fue. Y no es así. Se afirma que los hechos sucedieron así, tal y como nos son relatados. Pero a la luz de estos 3 principios antes mencionados, es posible concluir que los primeros 11 capítulos del Génesis son más bien el resultado de la reflexión de los sabios de Israel que hacen de la vida y de la historia a la luz de su fe en Yahvé. La fe en Yahvé es lo más resaltante en esto, ¿no? Porque le va a dar figura a estos relatos. Y si son reflexión de la historia a la luz de la fe, es más propio decir que más que historia, estos capítulos son teología, son reflexión teológica en forma de historia. O sea, el ropaje, la manera de presentarlo parece una historia, pero en realidad te está enseñando algo que te quiere enseñar acerca del Dios de Israel. No son pues historias en el sentido de historiografía, lo que hoy llamamos historia. ¿Y cuál es la postura actual de la Iglesia? Bueno, en realidad, la Comisión Bíblica se pronunció en la segunda mitad del siglo XX, cuando recién esto estaba empezándose a aclarar y no se atrevió a afirmar que esos capítulos son relatos históricos, pero tampoco se atrevió a negar a rajatabla su historicidad. Se puede admitir que estos capítulos no son historia en el sentido clásico del término, o sea, no nos narran lo sucedido literalmente. Pero también es cierto que los datos científicos actuales no permiten dar una solución positiva a muchos problemas que presentan dichos capítulos.
En el siglo XX, diversas corrientes de exégesis es la ciencia que se encarga de estudiar la Biblia. Muchas corrientes bíblicas obligaron a replantear ese asunto. Pues las semejanzas con algunos poemas míticos descubiertos recientemente, como el Gilgamesh o Enuma Elish, llevaron a pensar que esos primeros capítulos pudieron tomar material de relatos míticos existentes. Luego, si no son historiografía serán mitos. La investigación bíblica actual sostiene que más allá de ser escritos teológicos, es posible detectar rasgos míticos en las primeras páginas del Génesis. Por ejemplo, en el número de años que vivió la gente de esos relatos. Y parece posible afirmar que los autores sagrados usaron relatos con rasgos míticos a fin de transmitirnos enseñanzas teológicas profundas. La postura actual de la investigación bíblica sostiene que estos libros, si bien no son historia, tampoco pueden ser considerados propiamente mitos. La razón es que los mitos tienen una limitación. Los mitos son cerrados, se basan a sí mismos, son estáticos y no intentan buscar la causa que está detrás del mito. La mitología solo busca representar simbólicamente lo que existe. ¿Por qué existe? Eso es lo que trata de hacer. Solo ilustra el suceso que dio origen a la situación que ahora se vive, pero no lo que está detrás. O sea, en realidad no se preocupan de Dios, es un poco el tema, ¿no? Pero el Génesis busca la causa que está detrás de las causas, es decir, de Dios. Entonces, todas las historias del Génesis siempre se refieren a Dios. Entonces, no son propiamente mitos. Se van a llamar, digamos, aunque las primeras historias bíblicas no son reflexión teológica expresada en la forma de relatos míticos, no son mitos. A diferencia de los mitos, los autores bíblicos pretenden mostrar que la situación presente en la que vive el hombre tiene su causa en alguna acción pasada. Y sostienen que esto se llama etiología, más precisamente etiología histórica. Etiología significa, es la ciencia que estudia las causas. Entonces, según el famoso teólogo Karl Rahner, que falleció por los años 80 del siglo pasado, se refería a estos capítulos del Génesis como etiología, no mitos, sino etiología bíblica, etiología histórica. Porque todos hacen referencia al Dios creador del universo, cosa que los mitos griegos y romanos no hacen referencia, simplemente están cerrados en dar una respuesta a la pregunta, estrictamente a la pregunta que se les hace. La etiología supone que los autores sagrados, a partir de su experiencia religiosa, han tratado de encontrar las causas de esta realidad, remontándose a los comienzos del mundo, pero expresándolas a su modo. Usando un lenguaje lleno de imágenes de estilo mítico, los autores bíblicos buscan transmitir una enseñanza verdadera que trasciende lo mítico. Esta forma de narrar esta etiología se ha descubierto en varios relatos bíblicos relativos a Dios, al cosmos y a la condición humana. En las etiologías bíblicas no se encuentran precomprensiones mitológicas puras, ni principios filosóficos, ni excesos de aspecto fantástico. Se encuentra una fuerte consideración de la fe histórica del pueblo de Dios, pues se remiten constantemente al Dios de Israel como la primera y única causa de todo lo bueno. Los primeros capítulos de Génesis se refieren, en un lenguaje simple y figurado, acomodado a la inteligencia de una humanidad menos avanzada de hace, 3.000 años, verdades fundamentales de la economía de la salvación. Y a la vez hacen una descripción popular de los orígenes del género humano y del pueblo elegido. Y aunque estas primeras páginas tengan rasgos de relatos míticos, son, primeramente, escritos teológicos que buscan transmitirnos una verdad acerca de Dios. No son mitos, no son historia, son teología en forma de historia, que toman rasgos míticos para componer en realidad la historia. Iniciemos pues nuestra reflexión considerando que estos textos son principalmente escritos teológicos. Son teología
que lo que buscan es enseñarnos. Veamos pues que nos quieren enseñar ahora acerca de Dios y del hombre. En las 3 sesiones que nos quedan, que me parece que son las más importantes, veremos lo siguiente. En la siguiente sesión, las enseñanzas del Génesis 1 y Génesis 2, capítulos cruciales para entender el problema del mal. La primera enseñanza es que Dios todo lo creó bueno. La segunda enseñanza es que creó al hombre y a la mujer para que sean felices. Y la tercera enseñanza es que lo creó libres para que elijan lo que los hará felices. En el tercer capítulo, que será la siguiente sesión, la enseñanza será: el hombre y la mujer ejercen su libertad y eligen, pero contra Dios. Y aparece el mal en el mundo. Y en la última sesión vamos a ver las consecuencias de esta elección. Vamos a ver el tema de las muertes y resurrecciones, las consecuencias religiosas, cómo nos impactan a nosotros, y bueno, la continuación de la historia que va a concretarse en necesitamos a alguien que nos saque de esto. Necesitamos un Mesías. Necesitamos a Jesús. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta cuarta sesión. El lunes que viene profundizaremos en los capítulos 1 y 2 del Génesis, en donde se nos enseña que Dios todo lo ha creado bien, que Él no ha creado el mal, y que ha creado al hombre y a la mujer con libertad para que elijan el bien y así lleguen a ser felices. Las 3 sesiones que siguen tal vez sean las más importantes de este curso. Entonces nos veremos el próximo lunes. Aquí les dejo la información que necesitan por si desean hacer alguna donación voluntaria para ayudarnos económicamente, pues como saben, las obras espirituales como estas que hago son difíciles de financiar, pues si no se ve la necesidad, no se ayuda. Y como la necesidad espiritual no se ve, ese trabajo no suele recibir ayudas económicas y es algo que verdaderamente necesitamos. De nuevo, pues les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.